Bueno, segunda parte de clase de planificación. Así que retomamos con esta parte, ¿no? Criterios para evaluar planificadores. Un poco la idea de este slide es entender que dependiendo de lo que estemos buscando en un sistema operativo a la hora de pensar su planificación, puede ser conveniente realizar las tareas de una manera u otra, y a la hora de evaluar el resultado, ¿no? Hacer un poco una cuestión bastante compleja, ¿no? Si tengo 400, 500, 1000 procesos y tengo solamente 4, 8, 10 procesadores, ¿cuál es la manera más eficiente, ¿no? de poder hacer esa gestión para que no terminar perjudicando terriblemente a algunos procesos, por ejemplo, ¿no? Y la realidad es que dependiendo de la motivación que uno tenga, los problemas que el sistema intenta resolver, va a convenir una estrategia u otra, y por lo tanto acá vemos algunos criterios, o sea, más particularmente métricas, que pueden ayudar a medir qué tan bien o mal funciona un planificador, y están ya catalogados un poco en base a dónde están poniendo el foco, ¿no? Entonces vamos a describir algunos de ellos, yo los voy diciendo, esto queda grabado, pero igual anoten, porque no sé si por ahí no está la fórmula explícitamente, ni creo que no tengo una definición más que la que me acuerdo en mi cabeza, Buffet, corregime. Pero bueno, tiempo de ejecución, ¿sí? Primero, acá, ¿no? Mirando un poco más las prestaciones, ¿no? Lo más tradicional. El tiempo de ejecución es una métrica que definimos como el tiempo transcurrido desde que el proceso ingresa al sistema hasta que se va del sistema. ¿Está bien? Es la métrica más amplia que tenemos, ¿sí? Tiempo de ejecución. Si yo mido esa métrica, ¿no? Para varios procesos a lo largo del tiempo, ¿no? Y con un criterio de planificación en particular, ¿no? Uso un algoritmo de planificación y digo, bueno, mi métrica para medir el resultado es el tiempo de ejecución. Bueno, después de un tiempo tengo distintas muestras tomadas para varios procesos, cuál fue el tiempo de ejecución de este proceso, cuál fue el de este, cuál fue el de este. No sé, puedo sacar un promedio para hacer una primera forma de agregar la información y concluir qué cosa. Me da un valor, ¿no? Entonces, digo, ¿esto es bueno o malo? Bueno, depende, pero lo más importante es un poco saber que nos va a interesar comparar un algoritmo de planificación con otros algoritmos de planificación, ¿no? Y para situaciones o contextos lo más parecidos posible, eso es lo que siempre se tiene que intentar, la misma cantidad de procesos, el mismo tipo, el mismo hardware, etc., ¿cuál algoritmo resulta mejor? Entonces, si yo estoy usando como métrica el tiempo de ejecución, claramente aquel algoritmo que presente un tiempo de ejecución más chico va a ser el mejor, ¿no? Porque significa que los procesos hicieron lo que tenían que hacer en menor tiempo. Si repasamos un poco los estados de un proceso, uno podría decir, bueno, pero si el proceso tiene para ejecutar, no sé, para decirlo de manera burda, no sé, 10 instrucciones de cálculo, ¿no? Y cada una tomaba un segundo y el proceso va a tardar 10 segundos. ¿Cómo puedo reducir eso en realidad? Y en realidad lo que pasa es que no podemos reducir ese tiempo, pero probablemente el tiempo de ejecución de un proceso sea más que esos 10 segundos que ocupan las instrucciones de cálculo en la CPU, porque ese proceso también va a tener otras instrucciones que van a implicar que se bloquee, ¿sí? Porque ese proceso no va a tener a disposición en la CPU todo el tiempo, porque podría haber otros. Entonces, por lo tanto, su tiempo de ejecución va a ser mucho más grande, y ese agregado que se le hace al proceso es un agregado que el proceso no desea, digamos, ¿no? A ver, si bien el tiempo bloqueado es un tiempo que puede ser inherente a la ejecución, digamos, porque es lo que tarda un dispositivo en hacer algo,
va a depender un poco del caso, pero es bien claro que el tiempo de ready es un tiempo no deseado por el proceso. El proceso no desea estar en ready, esperando para ejecutar. El proceso quiere estar ejecutando con su efecto bloqueado, ¿está bien? Entonces, al medir ese tiempo de ejecución, adentro tengo este tiempo, ¿no? Y eso es lo que hace que sea distinto, ¿no? Si yo logro que en un planificador el tiempo de ejecución sea uno y en otro sea menor, es porque logré achicar el tiempo de ready, muy probablemente, ¿no? Y ahí es donde influye el planificador en cuestión. Perdón, profe. Entonces el tiempo cuenta a partir de que está en new, o sea, desde que entra el sistema operativo en la etapa new sería. Sí, 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 sí. De hecho, podríamos decir desde que se dispara el proceso, o sea, desde que se solicita la creación del mismo, digamos. Ah, perfecto. Que eso implica obviamente que entre en new de una, sí. Una cosa que vale la pena aclarar es que de acá en adelante, desde esta slide en adelante, vamos a estar hablando exclusivamente del planificador de corto plazo. ¿Está bien? El rojito que estaba en el medio. Los otros dos ya los describimos, los tratamos. No hay mucho para analizar en términos de algoritmos. Así que todo lo que sigue, sepamos que está enfocado en el corto plazo. ¿Está bien? Bueno, entonces estos criterios arrancan en eso, para un planificador de corto plazo mientras voy y vengo ahí va. Tiempo de espera. Esto es un subconjunto, el tiempo de ejecución es más chiquito, ¿sí? Es la suma de todos los intervalos de tiempo para los cuales el proceso estuvo esperando en ready. ¿Está bien? Es así de sencillo. O sea, entonces, si estuvo 10 segundos y después 20 y después 30, bueno, la suma de todo eso y después finalizó, ¿no? Es el tiempo de espera para ese proceso. ¿Está bien? De que de alguna manera tanto el tiempo de ejecución como el tiempo de espera están bastante relacionados. Es un poco más fino, digamos, ¿no? Tiempo de respuesta es una métrica interesante porque es muy útil para los procesos interactivos que interactúan con un usuario, con un ser humano. ¿Sí? Es el tiempo que transcurre desde el momento en el cual el proceso es iniciado hasta que da la primera respuesta. ¿Sí? Típicamente es la primera respuesta al usuario, ¿no? Porque ahí es cuando importa. Tiempo que transcurre desde que se inicia hasta que da la primera respuesta, y cómo manifestamos o típicamente esa respuesta, o qué consideramos como una respuesta válida. Bueno, lo que tomamos en general es una entrada-salida, la primera entrada-salida, de hecho, ¿no? Porque obviamente utilizar un dispositivo de entrada-salida, dando por hecho de que es para una salida, digamos, ¿no? Es la manera que tiene el proceso de comunicarse con el mundo, ¿no? Entonces dispara el proceso y el proceso de toque imprime algo en la pantalla y dice, estoy iniciando. Bueno, el tiempo que transcurrió desde que le dimos enter en la terminal hasta que vemos un mensaje que dice, estoy arrancando, si el tiempo transcurrido entre uno y otro es el tiempo de respuesta. ¿Sí? Acá yo siempre doy el ejemplo como para pegar el salto de la terminal a un smartphone y hacerlo un poco más real de las famosas splash screen. ¿Conocen ese término? ¿Saben lo que es una splash screen? Cualquiera que haya trabajado Yo no. haciendo aplicaciones mobile, Sí, sí, sí. ¿Vieron cuando inicias cualquier aplicación en celu, no sé, Facebook, Instagram, cualquiera, y antes de aparecer el menú o la pantalla principal, por ahí aparece una pantalla previa que tiene un fondo de un color, como en Facebook, que es un fondo azul, el logo del producto, alguna pirueta, algún cosito que indique cargando, ¿no? Como para entretenerte un rato, y después aparece la aplicación de verdad, ¿no? Lo habrán notado, pasa en la gran mayoría de las aplicaciones hoy en día. Y máquinas de escritorio también, ¿no? Pero en el celular es más evidente. ¿Por qué existe eso? A eso se le llama splash screen. ¿Por qué existe eso? ¿Por qué no me lleva de una al dashboard? Es porque yo laburo en mobile y, o sea, en el splash screen iniciamos servicios, vemos, no sé, chequeamos que la versión de la aplicación esté correcta,
etcétera, etcétera. Y son cosas que tardan en hacerse. Ahí va, ahí está la clave, ¿no? Y, Tarda. Puede ser y la como- usuaria, dale, Pues Silvia, como voy el- a hablar. Ah, perdón. Es como el análogo a cuando el proceso está en new, pero todavía no está en ready. O sea, que está como levantando cosas para funcionar. Sí, digamos. Y lo hacen para entretener al usuario para que sepa que está haciendo algo y que ya está saliendo. Es como si, bueno, si ya está, ya aguantá un cachito que ya estoy procesando. Claro. Si yo no mostrara eso, o sea, el hecho de que yo muestre el splash screen hace que el sistema cargue más rápido. No, No. para mí no. De hecho, más lento, un poquito, tal vez, ¿no? Claro. Nada más. Pero el usuario, ¿no? Calmamos la ansiedad del usuario, ¿no? Porque hay un ser humano del otro lado, ¿no? Donde esperar 3 segundos es lo mismo que decir, esto no sirve para nada, entonces tiramos el celular a la mierda y compramos otro, si tenemos la plata, ¿no? Si no esperamos un poco más. Bueno, ¿qué es lo que está haciendo el splash screen? Reduciendo qué cosa, el tiempo de respuesta, ¿no? El tiempo de que vos iniciás la aplicación hasta que ves algo, ¿no? Porque del otro lado hay un ser humano que necesita información, ¿no? Así que ese siempre es un buen ejemplo ahí para tomar, ¿no? Después todos nos clavamos con esas barritas de progreso que son re mentirosas, ¿no? Que empieza a cargar y cargar, pero esto empezó de vuelta, ¿no? Y te das cuenta que era más mentira, ¿no? Era un if. Pero está bien, ¿no? Porque si no, uno dice, ¿qué pasa? ¿Por qué no reacciona, no? De hecho, si vos cliqueás y a los 2 segundos no aparece un splash screen, automáticamente todos vamos a pensar de que o no cliqueamos bien o se trabó el celular, digamos, y no responde, ¿no? El tiempo es más o menos ese, o sea, entre 1 y 2 segundos, y si no cargó, algo anda mal, ¿no? Y por ahí estaba simplemente tardando un poco más. Bueno, ese es el tiempo de respuesta, ¿está bien? O sea, la entrada-salida es eso, es hablar con el usuario. Entonces, el tiempo que transcurre de que se inicia el proceso hasta la primera entrada-salida. Después, más orientados al sistema, son métricas como la tasa de procesamiento, en inglés throughput, o utilización de la CPU, ¿no? ¿Qué es la tasa de procesamiento? Cantidad de procesos finalizados por unidad de tiempo, ¿sí? Yo mido un intervalo de tiempo y digo, bueno, ok, en estas 2 horas que pasaron, finalizamos 20 procesos. Bueno, ok, 20 procesos por hora, o 10 por hora, no sé, lo que dé la cuenta. Bueno, ahí está la tasa de procesamiento. Perdón, un segundo. En todas las métricas anteriores, quedaba claro que mientras el número es más bajo, mejor, ¿no? Tiempo de ejecución, tiempo de espera y de respuesta, ¿no? ¿Qué pasa con la tasa de procesamiento? ¿Qué es mejor si comparo 2 algoritmos? ¿Más bajo o más alto? Más alto. Más alto. Exactamente, ¿no? Más y Alto. mejor. Lo mismo con la utilización de la CPU, ¿sí? La utilización de CPU es una métrica de más bajo nivel, pero también sirve, ¿no? Y es el porcentaje de tiempo también en el cual la CPU estuvo ocupada en un intervalo medido, ¿no? Entonces, si en 10 segundos que medí, 8 de esos segundos la CPU estuvo ejecutando algo, pero hubo otros 2 segundos que no hizo nada porque los procesos estaban todos bloqueados y no había nuevos, bueno, el 80% del tiempo se estuvo usando. Entonces, ahí, ¿qué queremos? También el número más grande posible, ¿no? Eso es lo que siempre repetimos un poco como un mantra a lo largo de toda la cursada, ¿no? Siempre se trata de que la CPU esté ocupada, ¿no? La CPU está ejecutando siempre, que se prende la computadora hasta que se apaga, y el sistema tiene siempre un montón de procesos. Entonces, la realidad es que a menos que realmente uno no tenga nada para hacer en el sistema, si el sistema tiene algo para hacer, es más práctico que esté en uso la CPU y buscar la vuelta para poder aprovechar eso. Si todo el tiempo la CPU está no siendo utilizada, la mayor parte del tiempo no está siendo utilizada, algo podría no estar bien, digamos, ¿no? Hay que evaluar un montón de cosas, pero
podría estar derrochando el hardware y tener una capacidad demasiado grande para lo que necesito, podría no estar teniendo servicio que me pide, digamos, ¿no? Pero obviamente la utilización de CPU tiene una doble cara, ¿no? Porque está bueno ocuparla bastante, pero si yo estoy al 100% de la CPU, 1.99, ¿qué pasa, no? Algunos Claro, estamos cerca de estresarlo, de que se estrese claro, el ¿no? sistema. Yo les estoy diciendo, usar mucho la CPU es bueno, pero algunos de ustedes si trabajaron con sistemas o les tocó ver, seguramente tienen esa alerta roja de que si está la CPU al 100% algo está muy mal, ¿no? Entonces, ¿cómo puede ser, no? Bueno, porque hay una delgada línea en realidad. Nosotros queremos que la CPU esté ocupada lo más posible, pero es cierto que si está plenamente ocupada, ¿cuál es el problema con eso? La CPU es el principal recurso, la CPU de una computadora. Por lo tanto, si está plenamente ocupada, está al borde del colapso, digamos, ¿no? Entonces, si de golpe la solicitud de tareas se sigue incrementando, de una respuesta normal pasa a tener una respuesta muy mala, ¿no? Entonces es como que de golpe de un momento a otro anda todo muy mal, ¿sí? Por eso tampoco es que es sano decir que tengo que tener la CPU al 100%, ¿no? Y nada, tristemente, esto es muy, muy fácil de explicar con el tema de las camas, ¿no? En COVID es más o menos la misma historia, ¿no? De alguna manera ningún hospital quiere tener un montón de camas que no se usan nunca, así que de alguna manera están de acuerdo al uso que necesitan. Pero si se está llenando, no está tan bueno, porque de golpe no puedo responder, ¿no? Bueno. Habíamos visto cómo era el tema de la CPU, ¿no? Apagué esto lo prendo, no soy mucho para mostrar, pero igual prendo por las dudas. Bien, utilización de la CPU. Y después otros criterios, ya por ahí más difíciles de medir en términos numéricos, digamos, pero que se tienen en cuenta, son estos de previsibilidad y equidad, ¿no? Previsibilidad habla de la idea de que sea predecible cómo se comporta el sistema, ¿está bien? Entonces, si las condiciones que se dan son las mismas en un momento y en otro, es predecible el sistema si más o menos responde igual. Aún si responde medianamente lento, que después responda igualmente lento, ¿no? Si de golpe anda muy rápido y de golpe anda muy lento, parece que no, pero en general se percibe como algo malo, ¿no? Sobre todo para un usuario, pero igual en general, ¿no? Porque es un comportamiento errático contra el cual los sistemas les cuesta acomodarse, ¿no? Y la equidad, bueno, habla un poco de justicia y un poco de igualdad de distribución de tiempo en la CPU para los procesos, ¿no? Como algo que en general todos los algoritmos de planificación tienen, pero con un montón de consideraciones que ahora vamos a ver, ¿no? Bueno, bien. Si yo comparto pantalla por acá. Acá veíamos la CPU, ¿no? O sea, si yo hago un top acá, antes habíamos visto lo de average, pero está la CPU también, ¿sí? La veo por acá, porcentaje de uso de la CPU, 0, ¿no? De usuario y de sistema, ¿no? Si yo tiro un comando y lo empiezo a ejecutar, me voy a empezar a encontrar con que acá veo el porcentaje de CPU distribuido para los procesos, ¿no? Ah, qué boludo, claro. Empecé a ejecutarlo, pero ahora sí. Ahí va, ¿no? Tiempo de uso de la CPU, esto, de usuario, ¿no? Y el sistema, cómo está distribuido, y acá lo vemos entre los procesos, ¿no? ¿Qué porcentaje, en el intervalo de tiempo medido, qué porcentaje de tiempo usó cada proceso? Bueno, este proceso Yes usó el 30% de la CPU, ¿no? Hacemos que se actualice un poco más lento, a 5 segundos, y lo podemos ver un poco mejor, ¿no?
El comando htop es un poco más cómodo para ver si la CPU en su conjunto está ocupado o no, porque te muestra este dibujito acá, ¿eh? Y te muestra acá un 100% o no. ¿Sí? ¿Por qué esto está al 100%? Ah, porque estoy ejecutando este comando. Si yo freno el comando que estoy ejecutando acá abajo, pum, está baja. ¿Sí? Es interesante comparar, ¿no? Nosotros vimos antes el load average y ahora estamos viendo el porcentaje de la CPU, ¿no? Como formas de ver el estresamiento de un sistema, ¿no? Es muy común, esto un poco al margen de lo que es planificación, pero me parece que está bueno. Más del mundo tradicional de infraestructura, mirar puramente el porcentaje de uso de la CPU y tomar eso como la única métrica de saturación de un sistema, y eso en general es un error. Hay que tomar varias métricas, ¿no? Del sistema operativo, del hardware y de la aplicación que está por arriba corriendo, que queremos medir, o las aplicaciones. Pero si tenemos que tomar una por una razón bizarra y no podemos mirar varias, y yo tengo que elegir entre el porcentaje de uso de la CPU y el load average, yo me quedo con el load average. ¿Sí? Es mucho más abarcativo, digamos, a la hora de saber qué tan ocupado está un sistema. Y la prueba está en esto que hice antes. Fíjense, yo corro un único comando que está ejecutando, y de golpe miro la CPU y si es el único criterio que tomo, voy a pensar que mi sistema está saturado. Y la realidad es que no lo está. ¿Sí? No lo está. Tengo un solo proceso, que es el único que está haciendo un uso intensivo de la CPU, y por lo tanto está colmando toda la CPU. Pero la realidad es que si yo lanzara otro, los otros tendrían una parte bastante razonable de CPU. Y por lo tanto sería un error pensar que ahora tengo el sistema estresado. Entonces, si solo miro la CPU, voy a pensar que sí. ¿Está bien? Ahora, si solo miro el load average, cambia la cosa, digamos, ¿no? Está bien, tengo 1,5, digamos, un poco más que 1, que es la cantidad de CPUs que tengo, pero no me pasé demasiado, no tengo 100 ni 50, ¿no? Entonces el load average es un poco más representativo de lo que está pasando en mi sistema que la CPU, si pensamos como única métrica, ¿sí? Por supuesto que es una buena práctica mirar un poco todo, ¿no? Empezar por el load average, pero mirar la CPU, mirar la memoria, ¿no? La pregunta, Esteban. Sí. Y por CPU en sí, esa métrica, ¿qué entiende? Digamos? ¿Por qué porcentaje de CPU o de uso de CPU? ¿Porcentaje de qué o qué representa el 100%? Porque yo, según lo que entiendo, el procesador o se ocupa o no se ocupa, digamos, o está ejecutando algo o no está ejecutando algo. Ahora, Exacto. si lo tomás en un intervalo de tiempo, no sé, en 100 segundos, bueno, en 100 segundos, el 100% de los 100 segundos estuvo ocupado. No entiendo ahí el 100% de qué. Bueno, es lo segundo que dijiste, o sea, del intervalo de tiempo evaluado, todo siempre es intervalo de tiempo, ¿no? ¿Qué porcentaje de ese intervalo de tiempo evaluado estuvo usada la CPU y qué porcentaje no? Cuando se usa, está usada, es 1 o 0. Pero si hubo algún momento que no estuvo usada la CPU, lo anotás, digamos, ¿no? Entonces, el 0,7% que estamos viendo ahora significa que en los 5 segundos que midió acá, o 3, 99,3% del tiempo, de esos 5 segundos, estuvo al pedo. No sé si eso lo dijiste, si lo dijiste, perdón, pero está bien, son 3 segundos que mide esa métrica, ¿no? Sí, este comandito la mide en 3 por defecto, creo, si no recuerdo mal. Entonces, bueno, porque el comando está configurado así, o sea, toma la métrica de refresco es esa, entonces la estadística se asocia a ese valor, ¿no? Pero si yo cambio, no me acuerdo cómo era esto. Bueno, no me acuerdo, así que voy a salir. Sí me acuerdo cómo cambiarlo acá, ¿no? ¿Ves el delay este? Lo paso 5 segundos, por ejemplo, ¿no? Entonces cada 5 segundos se refleja. Entonces todas las métricas esperan 5 segundos y evalúan en base a eso, ¿no? La de CPU, digo, ¿no? La de load average ya tiene asociado un tiempo. Así que sí, es eso.
Está bueno eso porque a veces uno cree en la confusión de que si ves la CPU al 15%, entonces te imaginas que se usó un poquito, que existe el concepto de usarla por la mitad. En realidad, no, o está ocupada o no está ocupada, pero como medimos un intervalo de tiempo, estamos viendo esto mismo, ¿no? ¿Estuvo ocupada todo el tiempo? Sí, bueno, es un 100%. ¿Estuvo ocupada la mitad del tiempo? 50%, ¿no? Así que representa eso, ¿no? Genial. Bueno, bien. Volvemos entonces. Estaba por evitarme irme a la mierda, pero voy a aguantar un poco más. Porque no tenemos tanto tiempo. Bueno, métricas, ¿está bien? Acá hay un ejemplo, ¿no?, de esto mismo. Y con esto introducimos un concepto importante. Mientras voy y vengo, ahí va. Esto que estamos viendo acá es un diagrama de Gantt, ¿sí? Se los presento para los que están cursando por primera vez. Es el mismo diagrama Gantt que creo vieron en análisis de sistemas. ¿Lo vieron ahí, tal vez? O sistemas de organizaciones, no sé. Sí, en análisis de sistemas. Para medir tiempos y precedencias. Acá se usa con otro propósito, ¿no? No es para planificar el futuro, sino para graficar el pasado, en realidad. En esencia, tenemos el eje X, que es el tiempo. Acá están los procesos que van a ejecutar en un momento determinado, y dibujamos con una línea el tiempo en el que cada proceso está usando la CPU o haciendo algo, que ahora vamos a ver, ¿no? Pero por ahora esta línea continua representa uso de la CPU. Entonces, imagínense este sistema, ¿no? Tengo tres procesos, ¿sí? Proceso A, B y C. Lo que tenemos acá a la derecha es una simplificación donde de alguna manera sabemos que los procesos van a ejecutar y a necesitar usar la CPU por 2 unidades de tiempo en el caso de A, 2 en el caso de B y 10 en el caso de C. ¿Qué significa esto de la necesita por 2 unidades de tiempo? Ningún proceso, ningún programa, nadie programa diciendo dame la CPU por 2 horas, ¿no? Aunque estaría bueno. Uno pone las instrucciones y, digamos, a darle duro, digamos. Esas instrucciones después terminan resultando en un tiempo en la CPU para poder ejecutar. Ahora, ¿sí? Entonces, lo que hacemos en estos ejemplos, en términos académicos, como para enfocarnos en el algoritmo, es imaginarnos que ya sabemos cuánto van a tardar esas instrucciones, más allá de que en la práctica nunca se sabe bien, pero a efectos de poder evaluar los algoritmos. ¿Está bien? Entonces, nos imaginamos que tenemos 3 procesos donde las instrucciones que van a ejecutar van a hacer uso de la CPU, y en el caso del proceso A, todas esas instrucciones van a implicar un tiempo de 2 unidades de tiempo. ¿Ok? 2 segundos, 2 milisegundos, no nos importa eso, es muy relevante, manejamos siempre una misma unidad ficticia y a otra cosa mariposa. Entonces, digo, miren esto, ¿no? Todavía no estamos hablando de algoritmos, ¿no? De quién va primero. Pero veamos qué pasó acá, ¿no? Tenía estos 3 procesos. Primero ejecutó el proceso A. Están todos ya en el sistema, ¿no? Ejecuta el proceso A. Tiene 2 para ejecutar, entonces ejecuta del instante 0 al instante 2. Esto significa usó la CPU y después finaliza, ¿no? Después ejecutó el proceso B. Tenía 2 unidades de tiempo. Del 2 al 4 finaliza, y después el C, que tenía más. En este ejemplo hipotético, aparte de tener estos procesos para los cuales ya sabemos cuánto van a durar estas instrucciones, que es una licencia poética que nos tomamos para poder estudiar este tema, también aclaro que, para simplificar, damos por hecho de que tenemos una única CPU. En general, en los diagramas de Gantt, a menos que se aclare lo contrario, por defecto tenemos un contexto de una CPU. ¿Está bien? Entonces, por eso vemos una línea y no vemos 2 líneas en paralelo, ¿sí? Porque hay una sola CPU en este sistema y por lo tanto o ejecuta un proceso o ejecuta el otro. Acá vemos que no hay paralelismo, ¿no? Aún si tuviera una sola CPU. Lo estamos dibujando acá. No hay verdadero paralelismo en la ejecución
No tengo dos procesos ejecutando al mismo tiempo. ¿Está bien? Entonces, nada, el algoritmo que no sabemos bien cuál es, decidió que primero ejecute A, después B, después C, ¿no? En el instante 14 terminaron todos, y acá medimos, por ejemplo, el tiempo de espera de los tres. ¿Está bien? Entonces, ¿qué tenemos? El tiempo de espera de A fue 0. Está bien, ¿no? Porque ni bien ingresó al sistema, ya pudo ejecutar, no tuvo que esperar. En el caso de B tuvo que esperar 2 segundos, este intervalo de tiempo, y en el caso de C tuvo que esperar 4. Miren el caso de abajo, ¿sí? Mismos procesos. Otro algoritmo que no sabemos cuál es, pero que tomó otra decisión. Decidió que primero ejecute B y después C. ¿Está bien? Y último A. Mismos procesos, misma ráfaga de ejecución. Miren el resultado en los tiempos de espera, ¿sí? Para cada uno, ¿no? A tuvo 12, B tuvo 0, C tuvo 2, ¿no? Está marcado ese, ¿no? ¿Por qué el segundo caso es peor que el primero, digamos? ¿Quién me puede hacer un análisis un poco más mejor, como diría algún mal hablado? Y porque, a fin de cuentas, ninguno esperó demasiado para arrancar en el primer caso. En cambio, en el segundo, sí. El proceso A tardó bastante, digamos, en poder arrancar porque quedó justo el largo en el medio. Y además tenía poco tiempo de proceso, o sea, esperó 6 veces el tiempo que tenía de ejecución, o de estar trabajando. Como que el proceso A, no, el proceso C monopolizó la CPU, básicamente. Correcto. Aunque el proceso C monopolizó la CPU en igual cantidad en ambos casos, ¿no? 10 segundos. Claro, pero yo no algo- entiendo la diferencia. pero Todavía. ¿qué fue distinto entonces? O sea, lo que cambió es el orden en el cual ejecutaron, ¿no? En eso estamos de acuerdo. Sí, sí. Entonces, ahí hay una cosa que dijeron, estuvo buena, ¿no? Voy a agregar un dato más. ¿Cómo tratamos de comparar? Bueno, podemos hacer un promedio, por ejemplo, ¿no? Es una manera medio burda, pero es un primer approach. Entonces, ¿qué tengo, digamos? 6 dividido ¿Viste? 3, me da 2, ¿no? Y abajo, 14 dividido 3, ¿cuánto me da? 4, algo, ¿no? Si saco el promedio, ya el promedio de abajo me dio, o sea, yo puedo concluir que en promedio, los mismos procesos, en el segundo algoritmo, esperaron más que en el primer algoritmo. ¿No? ¿Qué opinan? ¿Eso suena ingenieril, un poquito, aunque sea? Y se podría decir también que en el segundo estuvieron el mismo tiempo como ejecutándose que esperando. La misma cantidad de tiempo esperando en total, tuviste procesos que el tiempo que tardaron en ejecutarse todos. Claro, o sea, salvo C, pero sí. Y eso que decís, Ayelén, conecta con lo que dijo Silvina, o Silvana, perdón. Divina. Silvina, conecta con eso mismo, que es compararlo con lo que tenía para ejecutar, ¿no? O sea, de alguna manera sopesar el tiempo de espera con el tiempo de ejecución. Eso es otra variable de comparación muy válida e inteligente, porque el tiempo de ejecución no cambia para cada proceso, ¿no? En todos los casos fue el mismo, digamos, y no se puede reducir, ¿sí? Digo, si el proceso C tiene 10 unidades de tiempo para ejecutar, no importa quién ejecute primero, C va a tener 10 unidades de tiempo en la CPU. ¿Está? Ahora, ¿dónde puede influir? Bueno, por ejemplo, en el tiempo de espera. ¿Y cómo sé si el tiempo de espera es bueno o malo? Bueno, como dijeron, si yo lo comparo con lo que tenía para ejecutar, esa puede ser una buena medida, una buena forma de normalizar los tiempos de espera para cada proceso, para saber si en cada caso lo perjudiqué o no.
¿no? Por eso es interesante ese planteo, ¿no? de Giannelli y de Silvina, de que, bueno, es como decir, bueno, ¿esperó mucho o poco un proceso? Y depende, ¿cuánto tenía para ejecutar? ¿No? Es como tenés el changuito lleno o tenés 3 productos, digamos, ¿no? Es esa diferencia. Esa métrica, entonces claramente, o sea, ya para hacerlo más explícito, si el proceso 2 tiene que esperar 0, 1 o 2 segundos, no es lo mismo que si tiene que esperar 12, digamos, ¿no? Que es 6 veces más. Ahora, al proceso C, que tiene 10 segundos para esperar 1, 2, 3, 4, 5, no es tan grave, ¿no? ¿Se entiende esa cosa, esa explicación en criollo? Bueno, esa explicación en criollo es lo otro, es la normalización, digamos, ¿no? Hay una métrica que nosotros no vemos, pero está en el styling, que se llama Normalized Turnaround Time. Turnaround Time es la definición en inglés de tiempo de ejecución, digamos. Y Styling da una métrica más que no la tenemos acá, pero la verdad que deberíamos tenerla, que sería el tiempo de ejecución normalizado. Y lo que hace el chabón es agarrar el tiempo de ejecución y dividirlo por la ráfaga del CPU, por cada proceso, ¿no? Entonces de esa manera vos medís cuánto tiempo estuvo en el sistema, pero sopesado con lo que tenía para ejecutar, ¿no? Y esa métrica puede llegar a ser un poco más certera, ¿no? Que simplemente mirar estos valores pelados así. Pero bueno, nada, todavía estoy más contento con estas conclusiones. Vamos, carajo. Profe, Sí. otro criterio que capaz podría ser relevante, se me ocurre, es que para el tiempo 4, digamos, en el primero ya terminaron 2 procesos que capaz pudieron hacer sus esperas de entrada-salida, lo que sea, ya pudieron llamar a eso. En el segundo no, digamos. No sé si eso es relevante o Sí, se toma en cuenta. o sea, estás mirando la tasa de procesamiento, pero, a ver, estás mirando una especie de tasa de procesamiento preventiva o parcial, ¿no? Porque vos estás mirando hasta el instante 4 y decís bueno, hasta acá ya tengo 2 que terminaron, ¿no? La tasa de procesamiento es mejor hasta en el instante 4 para el algoritmo 1 que para el 2. Sí, es válida, me gusta. Le agrego este detalle, ¿no? Si miramos la tasa de procesamiento total, mirando todo el periodo, da lo mismo. En ambos casos empata. ¿Está bien? Si miramos hasta el instante 14. Pero no está mal lo que vos decís, está bueno. O sea, antes de eso, tuve más procesos finalizados en un caso que en otro. Y eso puede redundar en algo productivo o más positivo para el sistema, así que está bueno eso. Perdón, otra pregunta. En este análisis más teórico, ¿en la práctica o en la realidad, digamos, tiene validez o tiene sentido? Porque en algún momento, en algún subconjunto de procesos que elijas, el proceso C, que tiene la mala suerte de tener 10 unidades de tiempo de procesamiento, te va a tirar estas métricas arriba, digamos. Y en el continuo del procesamiento de un CPU va a entrar en algún subconjunto, digamos. En algún recorte que tome va a entrar. Digamos, este análisis más teórico ¿hay una manera óptima de ordenar un proceso con tantas unidades de tiempo de ejecución? Creo que esa es la clave cuando mencionamos la manera óptima, ¿no? Yo creo que lo que uno tiene que hacer es conocer las diferentes tasas o las diferentes mediciones que se pueden hacer y hacer esas mediciones en diferentes escenarios, de cierta manera como simular los escenarios. Y vas a encontrar ahí cuál es la combinación o el orden de los procesos que va a tener un mejor resultado basado en lo que vos querés lograr con el sistema. Claro, pero yo lo que digo es que en la realidad, el orden en el que lo ejecutes, en el continuo de procesamiento que tiene un CPU, es como la foto que saques de dónde encontrás al proceso C, te va a quedar el orden. Y la tasa, de acuerdo a ese orden o a ese intervalo que agarres, si lo encontrás en el medio, lo encontrás al final, lo encontrás al principio, te va a dar distinto, pero va a estar. Sí, pero si esto le da más importancia, por ejemplo, a la espera, vos sos un usuario que necesita o querés tener interacción con el proceso A lo antes posible.
te va a convenir más ejecutarlo en el primer orden que en el segundo. Si vos como usuario no te importa tal vez cuando se ejecuten, ahí sí no importa el orden. Pero si vos tomás diferentes mediciones, siempre vas a encontrar una solución que es un poco más óptima que las demás. Pero eso ya es basado en otro criterio. Lo que sí hay que saber es que, dadas ciertas mediciones, uno puede tomar decisiones sobre eso, y esas son las decisiones que toma el planificador de corto plazo. Tal vez parece redundante lo que digo, pero si vas al caso 2, vos sos un usuario que, por ejemplo, está esperando para, como decíamos hoy, abrir el celular, y responde recién después de 12 segundos. Es mucho tiempo. Y tal vez el proceso C podría haber esperado, qué sé yo, un proceso de background, podría haber esperado el uso del CPU. En ese caso, Sí. convenía tal vez, sí. Y el planificador de corto plazo, digamos, mira todas las naturalezas de cada uno de los procesos para ordenarlo. Dice, bueno, como, no sé, ¿entendés? Pone atrás de un proceso con muchas unidades de tiempo de ejecución, pone procesos que no requieren, no sé, mucho tiempo de espera, o sea, analiza eso. Sí, ahora cuando veamos algunos ejemplos, vamos a ver algunos y nosotros los continuamos la clase que viene, vamos a ver esto mismo. O sea, la realidad es que en la práctica es difícil que un sistema operativo, un planificador pueda saber con este detalle, o sea, el futuro de cómo va a ejecutar. Nosotros acá lo vemos en términos más académicos, pero sí va a tomar atributos del proceso o, por ejemplo, estimar comportamiento futuro del proceso basado en comportamiento pasado del mismo proceso, en estadísticas. Así que sí, va a usar esa información de cómo se viene comportando, de otras características que tenga, como prioridades que tenga, usuarios a los que pertenezca, y en base a eso va a tomar decisiones, efectivamente. Pero con este detalle, o sea, no, difícilmente sepa el futuro de cómo va a ejecutar, ¿sí? pero sí puede saber cómo venía ejecutando hasta ahora, por ejemplo. ¿Okay? Y en base a eso va a tomar decisiones como esta, por ejemplo. Bueno, mejor mandemos primero a los procesos más chicos, por ejemplo, ¿no? Ahora, el caso que, de uno de los algoritmos que vemos es el caso del supermercado, digamos, ¿no? La caja rápida y la caja y la común, ¿no? ¿Cuál es la idea de eso? ¿No? Bueno, si tienes pocos artículos, anda por acá, ¿no? Así tu tiempo de espera, ¿no?, es menor en proporción a lo que vos tenés para pasar por la caja que los changuitos grandes. Bueno, vamos a ver que uno de esos algoritmos tiene un poco ese enfoque, digamos, ¿no? Claro. Y para otro ejemplo también de la vida real, quitemos el contexto de pandemia, en las guardias se implementa un sistema que se llama triage, que lo que hace es elegir a quién se debe atender según la severidad de los síntomas o la gravedad con la que llega el paciente. Ahí tal vez no importa el tiempo de espera en pacientes leves, entonces es como que el proceso quedaría esperando con más tiempo de espera y se tiende a los procesos con más prioridad. También hay algoritmos que van a priorizar justamente procesos prioritarios por sobre otros que no tienen prioridad, aunque el tiempo de espera del no prioritario sea mayor. Pero eso va a depender de cada caso. Una última cosa para agregar es que quiero hacer el foco en esto, en las columnas estas ¿no?, de la tabla. Fíjense que no es casualidad, acá dice métricas orientadas al proceso o al usuario, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente si yo trato de elegir un algoritmo o desarrollar un algoritmo de planificación que potencie alguna de estas métricas, estoy pensando en poder beneficiar de alguna manera individualmente al proceso, porque logro que ejecute más rápido, que espere menos, que esté menos tiempo en el sistema, ¿no? Ahora, si miro métricas como estas, y estas son las que dictan un buen desempeño del algoritmo, estoy pensando no tanto individualmente en los procesos, sino más en el sistema en general, ¿no? Porque pretendo que recursos como la CPU estén bien aprovechados, ¿no? Pretendo que la productividad del sistema medida en procesos finalizados sea lo más alta posible, ¿no? Entonces, estos pueden ser criterios de guía, ¿no?, para hablar de pensar en el algoritmo, y en base a eso uno elige las métricas apropiadas, y naturalmente nunca vas a tener, difícilmente tengas un algoritmo que
que sea el óptimo para todas las métricas, ¿no? Porque muchas veces cuando optimizas una, empeoras la otra, digamos, ¿no? Bueno, bien. Hubo muchas preguntas, así que lo veo como algo altamente positivo, digamos. Hay una pregunta que se la voy a dejar a Fede. Seguimos. Bueno, pero son las... ¿A qué hora empezamos? Menos cuarto, ¿no? Sí. Bueno, vamos a seguir por lo menos 10 minutos más, 10, 15 y cerramos. Vemos algunos algoritmos. Y el resto de la otra clase. Lo juntamos con hilos, digamos. Este sábado no hay clase, ¿está bien? 1 de mayo. Así que nos veríamos el martes que viene. Bueno, entonces, hablamos de los distintos tipos de... Nos dimos cuenta por qué era importante planificar, ¿no? De dónde veníamos, qué problemas se podía presentar y entonces por qué era importante planificar. Clasificamos un poco los tipos de planificación. Entendimos qué problemática recibía cada uno. Miramos métricas para medir la performance de los algoritmos de corto plazo y ahora nos toca el resto de esta clase y la que viene ver ejemplos de algoritmos de planificación de corto plazo que son sencillos en su técnica, pero que son la base de los algoritmos que después los sistemas operativos tienen en la vida real, de alguna manera, ¿no? Entonces, el primer algoritmo, ¿sí? Es el tipo de algoritmo clásico, ¿sí? Un FIFO, en el cual el primer proceso que llega es el primero que le va a tocar ejecutar, ¿no? Entonces, el criterio de ordenamiento de la lista ready, ¿sí? Si yo tengo varios procesos acá esperando, va a ser el orden de llegada, ¿no? Porque el primero que llega es el primero que ejecuta, y es un buen momento para aclarar que, como estamos viendo algoritmos de corto plazo, lo que estamos decidiendo es el orden de los procesos que están en esta lista, en ready. ¿Está bien? Esto es lo que deciden los planificadores de corto plazo. No deciden ordenamiento de procesos en new o en alguna otra lista. Eso le corresponde a otros planificadores. ¿Está bien? El corto plazo está mirando acá. ¿Quién es el próximo que va a ejecutar? ¿Sí? Y dos términos que mencioné un poquito por arriba y ahora vuelvo a mencionar. Ráfagas, ¿sí? Que no tiene nada que ver con el grupo de cumbia ráfaga, que estoy seguro que si hay 89 alumnos y alumnas, debe haber 80 que no saben lo que significa. En este caso, decimos que, por ejemplo, el proceso 1 tiene una ráfaga de CPU de 4 unidades de tiempo, ¿no? Entonces, ráfaga es el periodo de tiempo continuo en el cual el proceso hace algo, ¿no? Acá tiene una ráfaga de entrada-salida de 2 unidades de tiempo. ¿Está bien? En inglés usamos el término burst, ¿no? Es igual a ráfaga. Ahí va. Sí. Si un proceso tiene una ráfaga demasiado larga, ¿puede darle timeout? ¿Cómo? Repetime la pregunta. Que si un proceso tiene una ráfaga demasiado larga, ¿se le puede dar un timeout a ese proceso? ¿O siempre la ráfaga se cumple? Sí, se le puede. Depende de si el algoritmo tiene o no eso en consideración. Ahora vamos a ver uno que sí lo hace. Eso. Mientras que al mismo tiempo que respondo preguntas, hago chistes en el chat y me siento que soy el mejor. Pero FIFO, ahora vamos a ver uno que hace eso, pero FIFO no tiene ese criterio. El criterio de FIFO es, el primero que llega es el primero que ejecuta, y cuando llega puede ejecutar todo lo que quiera hasta que se bloquea. ¿Está bien? De hecho, este gráfico está mal. Acá tenemos una mejora. Esta flechita que dice timeout acá, ¿la ven? No tendría que estar acá para este algoritmo. ¿Está bien? Así que anótenselo en algún lugar. Yo voy a poner acá un comentario y voy a decir. Claro, sí. Sacar transición.
slide, porque no aplica. Ahí va. Que eso dio Fede cuando dio procesos, dijo que de running iba a ready cuando había algo que los cortaba, como que tenía un tiempo para ejecutar. Entonces no pasaba bloqueado, sino que iba a ready. Sí, exactamente. Pero no es este caso. Bien. Algunas cosas más para aclarar, acá tengo unas notas que vale la pena mencionar. Bueno, estos slides se los robé a Dan, que es un docente de los viernes, así que le damos el crédito. Y de vuelta asumimos que tenemos una sola CPU para simplificar nuestra problemática. También asumimos que tenemos un solo dispositivo de entrada-salida para simplificar nuestra problemática. Y algo que habíamos mencionado otra vez, en estos gráficos acá, cuando vemos que el proceso 1 ejecuta la CPU, entrada-salida, ¿no? Y el 2, no estamos dibujando al sistema operativo, pero es importante notar que el sistema operativo usa la CPU y consume tiempo de CPU. ¿Está bien? Entonces, por ahora, para ver estos ejemplos, lo ignoramos, hacemos como que no está, porque nos queremos enfocar en el algoritmo y quién va primero y cómo resulta. Pero sepan que el sistema operativo ocupa unidades de tiempo y más adelante vamos a ver en la práctica y a veces en los parciales aparece algún ejemplo donde el sistema operativo hay que dibujarlo o hay que tenerlo en cuenta, ¿sí? Como alguien más que ocupa CPU y está bueno eso tenerlo en cuenta porque el tiempo en la cual la CPU está siendo usada por el sistema operativo es tiempo que los procesos no pueden ejecutar, ¿no? Y el sistema operativo no es el propósito final de nuestro sistema, es un medio para poder ejecutar procesos. Entonces, si al final el sistema operativo por alguna razón usa mucho tiempo la CPU, el remedio es peor que la enfermedad, ¿no? Tengo demasiada burocracia en mi sistema si el sistema operativo, por cómo estaba hecho, usa mucho la CPU. ¿Está bien? Entonces siempre se va a intentar que el sistema operativo la use lo menos posible, como la burocracia del Estado, digamos, donde uno debería intentar que haya lo menos posible y los trámites salgan rápido, como, no sé, el título de recibido. El otro día había un pibe que le quería hacer juicio a la facultad porque no le da el título de se recibió hace 2 años. Pero bueno, no sé, pandemia, ¿no? Bien. Profesor, una pregunta. Dime, sí. ¿Por qué la unidad de tiempo 7 no terminó el proceso 1 y tocó el proceso 3? No sé si lo explicaste. No, ahora lo vemos. Ahora hacemos el seguimiento de toda la traza. ¿Está? Todavía no llegamos. Listo. Vamos entonces a eso. Clicamos, vamos, venimos. Voy y vengo porque es la manera que tengo de activar el láser. Bien, entonces, ¿cómo se lee esta traza de ejecución del algoritmo FIFO, ¿no? Entonces tengo este problema. Estos procesos van a ejecutar una tanda de CPU, después entrada-salida de CPU. Cada uno tiene un instante de llegada distinto, ¿no? Llega al instante 0, 1 y 2. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, cuando arranca el sistema estamos en el instante 0, el único proceso que llegó al sistema es el 1, ¿sí? En el instante 0. Por lo tanto, el algoritmo de planificación no tiene mucha decisión para tomar, tiene un solo proceso en el sistema y lo manda a ejecutar. ¿Está bien? Entonces así arranca el proceso 1 ejecutando sus 4 unidades de CPU. ¿Sí? Mientras tanto, en el instante 1 y 2 llegan al sistema los procesos 2 y 3. ¿Se ve? Acá lo que estamos dibujando en estos rectángulos es la lista de ready, los procesos que están en ready en cada instante de tiempo. Entonces en el instante 1 tengo el proceso 2 en ready, ya llegó al sistema y está esperando. Y en el instante 2, ahora tengo el proceso 2 y el proceso 3 en ready. ¿Está bien? Entonces es una manera de ir haciendo un seguimiento de lo que está pasando en el sistema, mientras tanto el proceso 1 está acá, ¿no?
Cuando llega al instante 4, el proceso 1 ya está, dejó de ejecutar la CPU y le pinta hacer una entrada-salida. Acuérdense que hacer una entrada-salida significa que hizo una syscall, en realidad, ¿no? Realizó una llamada al sistema y se bloqueó. ¿Está bien? El sistema operativo lo bloqueó. Entonces, lo marcamos distinto, ¿no? Está bloqueado haciendo una entrada-salida. En este momento, ¿qué pasa? La syscall bloquea el proceso y ese era uno de los motivos en los cuales el planificador de corto plazo entraba a jugar y entonces el sistema operativo acá en el medio está ejecutando, no lo dibujamos, pero está ejecutando y dice, bueno, la CPU queda libre, ¿no? Porque el proceso 1 se bloqueó. ¿A quién le toca seguir ejecutando? Entonces mira la lista de listos, está ordenada por orden de llegada, y dice, bueno, continúa el proceso 2. Y ahí arranca. ¿Está? ¿Entiende más o menos la idea? El proceso 2 hace su entrada-salida. Nótese que justo no se solapó con esta, si no hubiera tenido que esperar. ¿Sí? Y bueno, en el instante 6 tenemos al proceso desbloqueado. El proceso 1 se desbloqueó. Fíjense esto, se desbloqueó. ¿Qué significa esto? En el instante 6 el proceso 1 estaba acá y pasó a ready. ¿Sí? ¿Quién hizo eso? El sistema operativo. O sea que de vuelta ejecutó acá el sistema operativo. ¿Sí? ¿Y el hecho de que haya vuelto a ready como que consumió un instante? ¿O No. solo? Nosotros en estos ejemplos no estamos dibujando eso, así que consumió 0, digamos. Ahora, el proceso S1, que se desbloqueó, ¿a qué parte de ready va? Al final. ¿Por qué? Porque ready se ordena por orden de llegada a ready. ¿Sí? Es el orden de llegada a ready desde la última vez que llegaste, no en toda la historia. Entonces, naturalmente, el proceso 1 tiene que ir al final. Por lo tanto, aquel al que le toca ejecutar en el instante 6 es el proceso 3. ¿Está bien? Por eso pasa esto acá. ¿Está bien? El proceso 3 tiene una ráfaga de CPU para ejecutar. ¿Sí? Ejecuta una, se bloquea y dispara una entrada-salida de 3. ¿Y qué pasa acá? Digamos? ¿Por qué no empezó inmediatamente? Porque en el ejercicio dijimos que había un único dispositivo de entrada-salida y los dispositivos como la CPU, cada dispositivo no puede ser usado en paralelo, digamos. Al menos por defecto así lo asumimos. Entonces el proceso está bloqueado acá, pero no está usando todavía el dispositivo, ¿no? Empieza a usarlo acá en el instante 8. ¿Está bien? Bueno, finalmente este bloqueado, el proceso 2 también está bloqueado, así que el único que puede ejecutar es el 1, que hace su ráfaga y finaliza la ejecución acá. ¿Está bien? ¿Se entendió esto? Digamos, lo podría seguir, pero me parece que la idea está. Prefiero que me pregunten si tienen alguna duda. No, está bien. Yo entendí al menos. ¿Alguna otra persona que tenga alguna duda? Perdón, profe, el término ráfaga. ¿Se lee 4 ráfagas o una ráfaga de 4 tiempos? Una ráfaga de 4 unidades. Ahí está, gracias. Bien. Sí, hace un ratito me preguntaron específicamente cómo definir ráfaga. Según Stallings, una definición bastante sencilla, es el tiempo que ocurre entre entrada y salida de cada proceso. Así que pueden tomar eso como la forma más sencilla de entender qué es una ráfaga, ¿no? Exactamente. Ahí va un poco la definición como para clarificar un poco más. Más claro todavía, sí. Bueno. Bien. Estoy medio quemado, pero bueno, vamos a ver uno más. ¿Sí? Sí, uno más. Este solo. Y cortamos. SJF, ¿vieron cuando les dije un algoritmo tipo de cajero, ¿no? Y la fila de los 15 artículos y la otra, bueno, esto es un poco esa idea. Shortest show first, sin desalojo,
Esto porque en un rato en la clase que viene vamos a ver una variante con desalojo. ¿Qué significa este algoritmo? Bueno, la idea es ordenar los procesos en Redis, pero no por el orden de llegada, sino por aquel que tenga la ráfaga más corta. O sea, el que tiene la próxima ráfaga de ejecución de CPU más corta va primero. ¿Sí? Repito, la próxima ráfaga de CPU más corta. ¿Sí? Estos algoritmos son de planificación de corto plazo de la CPU. No incluyen nunca en su planificación las ráfagas de entrada y salida, nunca. ¿Sí? Entonces, en este caso, la próxima ráfaga de CPU más corta. ¿Cuál es el detalle acá? Es imposible saber cuánto va a durar la próxima ráfaga de CPU con certeza, ¿no? Porque los procesos no alocan CPU en tiempo, sino que tienen instrucciones. ¿Está bien? Así que de alguna manera el algoritmo en su versión más pura no se puede implementar en la vida real. ¿Estamos bien? Pero vamos a ver después maneras de implementar aproximaciones. ¿Sí? Así que bueno, suponiendo que se pudiera, ¿no? Para el ejemplo, y de vuelta acá hay que sacar el... Sí, eso te iba a decir también, el de timeout. Gracias. Sí. Sacar transición de timeout. ¿Por qué no aplica acá? Bueno, Esteban, ¿vas a dejar de ir y volver como un gil o no? Ahí va, ahora sí. Nada, llegan los procesos. Fíjense, en el instante cero no tenemos a nadie, así que de vuelta no hay una decisión de planificación. Si hay uno, anda a ejecutar, chamaco, dale que va. Entonces arranca como un campeón, sus 4 de CPU, como siempre, después se bloquea por una entrada, por una syscall, una entrada-salida. ¿Y qué pasa acá en el instante 4, no? Ya llegaron tanto el proceso 2 como el proceso 3, ¿sí? Pero ahora están ordenados distintos. ¿Por qué? Porque se ordenan por la ráfaga más corta primero. ¿Está bien? Entonces el proceso 3 queda antes que el proceso 2 de cara al instante 4, que es cuando estoy haciendo la comparación. ¿Está bien? Por eso acá, a diferencia del anterior, ejecuta primero el proceso 3 y después el 2. ¿Qué opinan? En esencia es esto el algoritmo. ¿Sí? Profe. Sí. Sí, el que ordena. Se te cortó un poco y no te escuché. Perdón, la cola. Patcher siempre. Te cortó. No quiere, sí, no quiere que te Lo voy a cortar. Vamos, una más, a ver si reconstruimos. Ahí. No, anda por chat, chamaco. Anda por chat porque se te está cortando. Dale. Y Fede ahí responde. Otra. Una pregunta. Sí. Acá lo que tiene para en cuenta que sea el trabajo más corto, ¿es solamente el CPU o también con la entrada y salida lo tiene en cuenta? Solo la CPU. Okay. Solo la CPU, sí, sí, sí. El nombre es un poco confuso, la verdad no es el mejor, pero debería llamarse Shorted CPU Burst First. Así debería llamarse en realidad. Pero bueno, nombres, ¿no? Después nos piden que pongamos bien el nombre de una variable, ¿no? Miro esto y ahora digo, se va a cagar, pongo la variable A, B, C y nos vemos, ¿no? Pero no lo hagan, pongan buenas variables, por favor. Por ustedes más que nada. Ahí yo le escribió, dice, el dispatcher es siempre el que ordena la cola de procesos. Correcto. Dispatcher es sinónimo de planificador de corto plazo. ¿Sí? Es sinónimo, significa lo mismo. A veces algunos libros hablan de dispatcher. Despachador. Y el planificador de corto plazo hace esto, ordena esta lista y consecuentemente decide quién va primero. Y está atento cuando se bloquea uno porque tiene que tomar otro, ¿no? Está atento cuando se desbloquea porque lo tiene que meter acá ordenadamente, ¿no? Etcétera. Profe, y si no es el dispatcher, si no es de corto plazo,
¿Los demás qué nombre reciben? ¿Planificador común? ¿Planificador mediano y largo plazo? Planificador mediano plazo, planificador de largo plazo. Sí, sí. No hay Ok, un nombre claro. especial para esos. No tienen otro apodo, no son tan especiales como el de corto plazo. Así que se quedaron ahí. Bueno, bien. Y último slide, o sea, no es un algoritmo más, sino que es un ejemplo que está bueno ver de este algoritmo, es este, ¿no? Imagínense que tenemos todos esos procesos, ¿no? Del 1 al 6, con esos instantes de llegada y una única ráfaga de CPU, ¿no? Miren lo que pasó, ¿no? Llega el proceso 0, el proceso 1 en el instante 0, empieza a ejecutar. Todo tiene 2 ráfagas de CPU. Después llega el 2, que tiene 6, ¿no? E inmediatamente antes de que termine y pueda ejecutar el 2, llega el proceso 3, llega el proceso 4, llega el proceso 5, ¿no? Todos con ráfagas muy cortas. Claro, el algoritmo ordena la ráfaga más corta primero, ¿no? Entonces pasa algo como lo que vemos acá, ¿no? Se nota cierto grado de injusticia, ¿no? O sea, ¿qué le pasó al chamaco este? Tuvo que esperar un poco, mucho tiempo, ¿no? Entonces a esto nosotros le denominamos starvation, ¿sí? O inanición. A ver, acá sufrió una especie de starvation temporal porque finalmente ejecutó, digamos, ¿no? Pero de alguna manera la definición de starvation es que espera mucho tiempo o nunca puede ejecutar, ¿no? Entonces, ¿con qué fenómeno nos encontramos? Algunos algoritmos, como el SJF, sufren de este problema de starvation, o mejor dicho, podrían sufrir de starvation, ¿sí? Subrayo el podrían porque en realidad depende de el orden de llegada de los procesos y lo que tengan para ejecutar, ¿no? Pero si se hace esta combinación como esta, de golpe tenemos un proceso que le pasó esto. ¿Por qué esto no está tan bueno? Y porque si le agregamos el criterio de equidad y pensamos en el tiempo de llegada, el proceso llegó hace un montón de tiempo, ¿no? Y tuvo que esperar un montón, ¿no? Está bien, el criterio del algoritmo no era el tiempo, pero igual que haya tenido que esperar mucho no está tan bueno, ¿no? Y le podemos agregar un nivel de complejidad peor, que es, ¿qué pasa si todavía seguían llegando procesos nuevos, ¿no? Llegaba el 7, el 8, el 9. ¿Qué pasa si es un sistema que está permanentemente siendo alimentado de procesos nuevos cortos, ¿no? Podría realmente ocurrir que finalmente el procesador no ejecute nunca, ¿sí? Y está siempre esperando y esperando y esperando porque el sistema no tiene un criterio para impedir procesos nuevos. ¿Está bien? Entonces, esta es la problemática de starvation que algoritmos como el SJF podrían sufrir. ¿Está bien? Capaz ahí, profe, se podría pensar en poner un máximo de espera o algo por el estilo. Totalmente, totalmente. Con eso podríamos limitarlo, ¿no? Y Claro. la clase que viene vamos a ver un algoritmo que hace exactamente eso, con una cuenta. Genial. Entonces está bueno saber que este algoritmo sufre este problema, va a haber otros que también lo van a sufrir. ¿Qué pasa con FIFO? ¿Sufría starvation o no? ¿Qué opinan? ¿Podría pasarle? No, porque ni bien llega, ejecuta. Exactamente. Sí, ¿Cuál es el va a problema de ejecutar. starvation? Si lo tengo que definir en estoy haciendo la cola en el supermercado, ¿cuál es el problema del starvation en SJF? Que se te puede colar gente indefinidamente. Que Exacto. podés quedarte hasta que cierre el supermercado, sí. Siempre aparece alguien con un shampoo y dice, déjame pasar primero, ¿no? Y vos decís, otra vez, la puta madre. Claro, tiene menos productos que vos y se te siguen metiendo adelante. Exacto. Acá, el tipo llega con un shampoo y vos lo mirás y le decís, atrás, chau, ¿no? Entonces acá claramente no tenemos eso, porque el criterio de ordenamiento es el orden de llegada y siempre el que llega naturalmente llega después que el que estaba antes, entonces no puede colarse nadie con un FIFO, ¿está bien? Entonces FIFO no sufre starvation, SJF sí, y bueno, el resto de los algoritmos que veamos la clase que viene nos vamos a hacer esa misma pregunta y es un tema que para nosotros es importante, ¿sí? Porque poder saber cuáles sí, cuáles no, y a veces jugamos mucho con eso a la hora de analizar y preguntarlo en los parciales, ¿está? Bueno, ¿dudas, consultas que hayan quedado sobre esto último? Yo no. ¿Qué significa en sí tiempo de CPU? ¿Uso exclusivo de CPU sería? Claro, claro, tiempo en el cual estuviste usando la CPU continuamente.
Y la CPU Acá sí. se tiene una CPU, así que eso es el tiempo que está trabajando en la CPU. Claro, claro. Vamos a hacer después ejercicios con varias CPUs de estos, pero sí. Ahora, una consulta. ¿Y un proceso ya cuando se crea sabe cuánta CPU va a usar? No, no. ¿Cómo es eso? Es lo que mencioné antes, o sea, esto es una simplificación que nosotros nos hacemos, que en realidad vos vas a conocer cuando los procesos hayan terminado de ejecutar todo, digamos, si quisieras saberlo. Pero a efectos de hacer un ejercicio y simular cómo se comportaría un algoritmo en un sistema operativo, lo más fácil es pensarlo así. ¿Está bien? Porque a la larga los procesos tienen este comportamiento siempre. Ejecutan un rato la CPU, después se bloquean, ejecutan un rato la CPU, se bloquea. Tienen siempre esos tipos de comportamiento, ¿está bien? Pero vos no podés predecirlo con certeza, no. Nosotros lo planteamos así para poder hacer un análisis más simplón de los algoritmos y no preocuparnos por pensar en instrucciones de código. ¿Cuánto toma una instrucción de código? Tendríamos que hacer cuentas, ¿no? A ver una instrucción más una instrucción. No tiene sentido. ¿Sí? No, se escapa de lo que es ver algoritmos de planificación. ¿Tá? Pero en la práctica esto no se sabe de antemano. Como mucho se puede estimar, digamos, valores aproximados, que lo vamos a ver. Pero saberse con certeza, en general, imposible. ¿Sí? Para cualquier algoritmo, ¿no? O para FIFO también, Para sí. el sistema operativo, digamos, ya no depende del algoritmo. ¿Sí? Algunos algoritmos van a mirar las ráfagas como este, pero no todos los algoritmos miran la ráfaga. O sea, a FIFO no le importa el tamaño de la ráfaga, ¿no? Tenía otro criterio de ordenamiento. ¿Tá? Así que a FIFO ni le importaba. Este sí, digamos, ¿no? Claro. Ok, gracias, profe. Bárbaro, bárbaro. Bueno, ¿alguna otra más por aquí, por allá? Bueno, entonces, voy a dejar de grabar. Chau, chau, adiós.